Revelado, el maldito ser que amenaza con llevarse a mi hija en la noche ESCALOFRIANT. Ana cerró la puerta de la fábrica tras otra larga jornada. El cansancio le pesaba en los hombros, pero su mente estaba en un solo lugar, Lucía. Esa noche, los murmullos en el barrio eran distintos. Algo oscuro se había adueñado de las calles. Susurros sobre un extraño que había sido visto merodeando comenzaron a circular entre las madres del vecindario. Se han perdido varias niñas, decía una voz temblorosa. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana al imaginar esa posibilidad. El diálogo se intensificó y el miedo palpable llenó el aire. Cuando volvió a casa, el vecindario parecía más sombrío que nunca. Las sombras de los árboles danzaban en las paredes, como si tuvieran vida propia. Ana apretó la mano sobre su corazón acelerado, sintiendo la presión del temor que se acumulaba. La mirada de su vecino, antes amigable, ahora se sentía como un peso en su pecho. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó en voz baja, y un sudor frío le resbaló por la frente. Las risas infantiles que solían llenar el aire habían sido reemplazadas por un silencio inquietante. Los relatos sobre una oscura entidad que se alimenta del miedo resonaron en su mente a cada paso. A medida que los días avanzaban, se hizo más evidente que el peligro no era solo un rumor. Las sombras parecían bailar en su casa, los rincones tomaban formas extrañas cuando sus ojos parpadeaban, y los ecos de risas lejanas se transformaban en lamentos desgarradores. Cada noche, el temor entraba en el pequeño cuarto donde dormía Lucía, y Ana se encontraba atrapada entre la lógica y lo inexplicable. Una noche, el grito de su hija rompió el silencio. Ana corrió a su lado, el corazón desbocado. Lucía estaba ahí, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, soñé con un hombre oscuro», dijo con voz temblorosa. Ana sintió como un nudo se formaba en su garganta. La idea de que su pequeña pudiera ser la próxima víctima de ese ser infernal la llenó de una desesperación poderosa. No podía permitir que eso pasara. Decidida a poner fin a su agonía, Ana salió a la calle en busca de respuestas. La policía, corrupta y desinteresada, había desestimado las quejas de las vecinas. Ana estaba sola en su lucha. Con una bufanda cubriendo su rostro, se aventuró en la oscuridad. Cada sombra que se movía a su alrededor era un recordatorio de que el miedo ya había invadido su vida. Sus pasos la llevaron a un vecindario que parecía completamente transformado, luces parpadeantes, miradas desconfiadas y un aire pesado que la oprimía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada esquina que giraba, el aire se tornaba más denso. Ana se sintió en un laberinto sin salida. Justo cuando pensaba que todo iba a estar bien, la voz de Lucía volvió a atormentarla. «Mamá, el hombre oscuro viene por mí», susurró en la noche. Ana sabía que no había tiempo que perder. Tenía que enfrentar la verdad. Los secretos oscuros de su comunidad podrían ser la única forma de salvar a su hija. La imagen de su vecino, con su bondad repentinamente cuestionable, la persiguió. Se encontró frente a su puerta una y otra vez, pero el miedo le hacía dudar. ¿Estaba dispuesta a descubrir lo que se ocultaba detrás de esa fachada amigable? ¿Podría la verdad ser aún más aterradora que sus peores pesadillas? Con el corazón en la mano, Ana estaba lista para enfrentar no solo al ser que amenazaba a su hija, sino a la oscuridad que acechaba en cada rincón de su vida. La pregunta resonaba en su mente mientras el miedo se apoderaba de su corazón. ¿Estaba realmente su vecindario a salvo, o solo estaban atrapados en un espejismo de calma antes de la tormenta? El viento ululaba a través de las calles desiertas, como si fueran lamentos de almas atrapadas. Ana se plantó frente a la puerta del vecino, su mano temblando a punto de golpear. El silencio que reinaba en el aire se sentía opresivo, pesado, casi palpable. No sabía qué esperaba encontrar, pero la desesperación por proteger a su hija la empujaba hacia adelante. Finalmente, reunió el valor y tocó. 3 golpes secos resonaron. El sonido parecía amplificarse en la oscuridad.
Cada segundo que pasaba, la sensación de ser observada crecía. Ana giró la cabeza, convencida de que algo la seguía. Pero solo había sombras, burlándose de su mente cada vez que las luces de los faroles se apagaban un segundo, y luego volvían a encenderse. La puerta se abrió lentamente, revelando a su vecino, un hombre de rostro cansado pero amable. «Ana, ¿qué haces aquí a esta hora?», preguntó con voz suave, como si supiera que el terror lo rodeaba. Su voz era tranquilizadora, pero algo en sus ojos la hizo sentir incómoda. «Necesito saber la verdad», le respondió ella, apenas logrando controlar la temblorosa vibración de su voz. «He oído cosas sobre un hombre oscuro que anda por aquí. Niñas que desaparecen. ¿Tú sabes algo?». La expresión de su vecino cambió, como si una sombra cruzara su rostro. «Debes tener cuidado con lo que preguntas, Ana. No todo lo que se dice es verdad», murmuró, su mirada oscureciéndose. Ana sintió que su corazón se paraba. «No puedo quedarme callada. Te pido que me digas lo que sabes». «Es sobre Lucía», imploró. El nombre de su hija pareció generar un eco en el aire. La tensión entre ellos creció, como una cuerda a punto de estallar. «Algunas cosas no están bien en este barrio», confesó por fin. «Pero la verdad puede ser más peligrosa que la mentira. Lo que has oído no es solo un rumor. Es real». Ana sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Te refieres a ese ser? ¿Quién es?». Pero antes de que pudiera obtener más respuestas, un grito desgarrador resonó en la distancia, helando la sangre en sus venas. Era un lamento de una niña, un sonido que cortaba como un cuchillo. Ana giró la cabeza, aterrorizada. «Eso fue Lucía, debo irme», gritó y sin pensarlo corrió hacia su casa, dejando al vecino parado, mirando la oscuridad como si ya supiera lo que se acercaba. Los gritos se volvieron más cercanos y la realidad se difuminó. Las sombras del vecindario parecían cobrar vida, alargándose como si quisieran abrazarla, atraparla para siempre. Cuando llegó a casa, Lucía no estaba en su cama. El cuarto estaba desordenado, y un eco de risas llenó el aire. «Mamá, ayúdame». La voz de Lucía resonó en su mente desde un rincón oscuro. Ana comenzó a entrar en pánico. Se lanzó a buscarla, y cada segundo que pasaba sentía que un terror indescriptible se apoderaba de su ser. «Lucía, ¿dónde estás?», gritó, pero no hubo respuesta. El aire se volvía más denso, y Ana cayó al suelo. Mientras se levantaba, una sombra gigante apareció en la esquina de su visión. Su corazón se disparó, y en ese momento supo que no solo estaba buscando a su hija, estaba tratando de salvar su propia alma. Un susurro crujiente vino del rincón. «Ana, no temas, solo ven. Todo estará bien». Esa voz detestable la envolvió, helando cada célula de su cuerpo. Era el mismo tono que había escuchado de Lucía. Ana retrocedió lentamente. «No, no puedo». Pero antes de que pudiera escapar, las sombras se abalanzaron sobre ella, y su mundo se volvió un caos de oscuridad. El frío se apoderó de sus huesos, y perdió por completo el rumbo de sus pensamientos. En un último intento, gritó el nombre de su hija mientras el vacío la tragaba. El susurro volvió a sonar: «Solo tienes que elegir». Y así, en esa noche escalofriante, Ana se encontró al borde del abismo, atrapada entre la búsqueda de su hija y el oscuro secreto de su propio vecindario. ¿Podría salvar a Lucía antes de caer en las garras de la oscuridad? El tiempo se acababa. Ana sentía que el aire se volvía más pesado mientras la oscuridad la absorbía. La voz susurrante seguía resonando en su mente, pero la imagen de Lucía la mantenía anclada a la realidad. La sombra, tan oscura como la noche misma, se movía a su alrededor, como una serpiente esperando el momento adecuado para atacar. «Lucía. No puedo dejarte», gritó, pero su voz sonaba ahogada, como si el miedo le robara el aliento. Las risas infantiles reverberaban desde un rincón, burlándose de su desesperación. Un escalofrío le recorrió la espalda. Aún así, la imagen de su hija empujaba su cuerpo a seguir adelante. Con un empujón de determinación, Ana se levantó del suelo. Las sombras parecían reírse de ella, retorciéndose y formando figuras grotescas. Era como si el propio vecindario se hubiera vuelto en su contra. «¿Dónde estás, Lucía?», preguntó, su voz ahora temblorosa. Desde lo más profundo de la sala, una sombra se alzó. Era alta, delgada, y se movía de manera jerárquica, deslizándose por el suelo.
Ana sintió un sudor frío acumulándose en su frente mientras sus instintos la advertían que esa figura no era su hija. De repente, el aire se llenó de un chillido agudo que desgarró su alma. Era un grito que prometía dolor y sufrimiento. Ana dio un paso hacia atrás para buscar alguna salida, pero las ventanas estaban cubiertas de oscuridad y la puerta se había sellado sola. Lucía volvió a gritar y en su desesperación intentó recordar el rostro de su hija. Recordó su risa, los días soleados en el parque, los juegos de escondidas. Necesitaba encontrarla, y no podía dejar que ese ser la llevara lejos. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, como un torbellino de terror. Ana, la voz ahora resonaba más fuerte, más insistente. Solo tienes que elegir, y en ese instante, la figura se acercó un poco más, y Ana pudo distinguir un rostro familiar en la penumbra. Era el vecino, pero algo andaba mal. Sus ojos brillaban con una luz inhumana, como si el mismo mal lo poseyera. Mira cómo cambian las cosas, Ana, dijo con una sonrisa torcida, siempre has sido buena, pero has llegado a un punto sin retorno. Ana sintió que un frío que paralizaba inundaba su corazón. No podía pensar en eso, debía encontrar a Lucía. Deja de jugar con mi mente. ¿Dónde está mi hija?, exigió, su voz resonando con fuerza en el oscuro cuarto. ¿Acaso no lo sabes? Ella es parte de este lugar ahora, y tú también puedes serlo. La risa del vecino se convirtió en una cacofonía de ecos. Ana sintió que su voluntad empezaba a desvanecerse bajo el peso de la oscuridad. De repente, recordó las palabras de los ancianos del barrio que hablaban sobre un sacrificio, una elección entre lo peor y lo más terrible. Lucía había mencionado la historia de un ser que siempre ofrecía un trato, el alma de uno por la de otro. ¿Por qué?, preguntó, la voz rota. ¿Por qué querrías hacer esto? Porque es lo que somos, Ana. Cada niño que desaparece aquí es parte de un ciclo, y tú has llegado para alimentar a la oscuridad. Eres tú quien decidirá si será tu hija o tú misma. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, intensificando el grito desgarrador que la obligaba a elegir. Ana sintió que su mente se dividía. A una parte de ella le aterraba la idea de sacrificarse, pero por otra parte, no podía dejar que a Lucía le sucediera lo mismo. Mientras las sombras comenzaban a acecharla, una pregunta surgió de lo más profundo de su ser: ¿podría romper el ciclo? Con un último suspiro, llenó sus pulmones, lista para enfrentar a la oscuridad. No. Voy a salvar a Lucía, cueste lo que cueste. No puedes tenerla. Al pronunciar esas palabras, sintió que el frío se intensificaba, pero, en ese instante, una luz parpadeó en la distancia. Ana se volvió hacia la fuente de luz, una figura resplandeciente que parecía familiar. Era Lucía, la verdadera Lucía, con sus ojos brillando y su voz clara: «Mamá, ven». Ana se llenó de esperanza, pero la sombra se abalanzó con furia, disolviendo la luz. «No puedes», chilló el vecino, pero Ana corrió. Dispuesta a romper el hilo del destino, mientras se acercaba a su hija, la oscuridad la envolvía de nuevo, y el último eco del susurro resonó en su mente: «Solo tienes que elegir». La luz de Lucía desapareció, dejándolo todo en un abismo de terror. ¿Podría realmente salvarla, o se estaba sumergiendo aún más en el terror eterno del vecindario? La hora de decidir estaba cerca, y Ana sabía que el sacrificio podría costarles todo. El momento crucial se acercaba, y en la línea entre la vida y la muerte, la verdadera elección aguardaba. Ana se sintió atrapada, como si el aire que la rodeaba se convirtiera en una red asfixiante. La oscuridad era un manto que se arrastraba, tocando su piel con dedos helados. «Dame fuerzas», Lucía murmuró, pero el sonido de su propia voz la abandonó en el eco de la habitación vacía. Con un escalofrío, se dio cuenta de que las sombras estaban cambiando, tomando formas que evocaban sus propios miedos: la casa en llamas, el rostro del vecino en la penumbra, la risa burlona de una infancia perdida. Las risas infantiles resonaban de nuevo, esta vez más claras y más inquietantes. «Ana, ven a jugar», susurraban al unísono, convirtiéndose en un mantra. «Basta», gritó, su propio grito resonando con una furia inusitada. Las sombras se detuvieron por un momento, como si se sintieran conmovidas por su valentía. Pero rápidamente volvieron a moverse, aproximándose lentamente, y Ana sintió como su pulso se aceleraba. «¿Dónde está Lucía?», preguntó de nuevo, más desesperada. La oscuridad parecía responder a su angustia, las risas se tornaron en susurros, como si danzaran alrededor de ella. «Estamos aquí, Ana»,
Nunca nos hemos ido. Una figura oscura emergió del fondo, tomando la misma forma que ella, pero con una sonrisa inquietante y ojos que reflejaban la desesperación que Ana sentía. Era una versión deformada de sí misma, una representación del miedo y la culpa que la consumían. «¿Eres tú quien le ha traído esto?», decía la sombra. «¿Vas a dejar que te consuma, o vas a actuar por ella?». Su voz era un eco de lo que Ana había querido ser, sumida en la desesperación y el horror por no haber podido proteger a su hija. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «No. Yo soy más fuerte que esto», gritó, aunque la inseguridad se apoderaba de su mente. «No dejaré que me hipnotice. Lucía, necesito que estés a salvo». «¿Dónde estás?». Mientras buscaba respuestas, algo en el aire cambió. Una neblina gruesa comenzó a revelarse a su alrededor, pero a diferencia de la oscuridad anterior, esta parecía viva. Se agitaba y vitoreaba, casi como si manifestara un deseo de ser vista. En el centro, algo iluminó el espacio, trazos de luz que formaron patrones extraños, difusos pero conocidos. Ana recordaba esos símbolos, las historias de su abuela sobre rituales y antiguas protecciones le empezaron a venir a la mente. La elección resonó la voz del vecino, moviéndose en la penumbra, cada palabra impregnada de veneno. Siempre hay una elección, y nunca hay un camino fácil. Tienes que sacrificar. Ana se dio cuenta de que en su corazón había una respuesta. Las viejas leyendas hablaban de un sacrificio, pero había otra forma, un trato que podía incluir la protección sin la pérdida de un alma. Una oportunidad de enfrentarse a la oscuridad sin dejar a Lucía atrás. «No tengo que elegir entre nosotros», afirmó Ana, su voz ahora llena de determinación. «Voy a romper este ciclo de horror. Tu poder sobre nosotras se acabó». Las sombras comenzaron a retorcerse, y el chillido del vecino se volvía inquietante. Ana alzaba su mano, formando lo que recordaba de los rituales, simbolizando unión, amor. «Lucía, estás aquí conmigo, y jamás te dejaré ir», gritó, sintiendo un nuevo calor dentro de sí, ese calor que ella supo que era amor incondicional, pero el ser oscuro, la personificación del miedo, se abalanzó contra ella, tratando de esquivar su nueva luz. «No puedes escapar, necesitas renunciar». Justo antes de que el torbellino de sombras la devorara, había una fracción de tiempo, donde el mundo pareció detenerse. Una ola de energía pura emanó de Ana, iluminando la habitación. Las sombras retrocedieron momentáneamente, la figura de Lucía apareció una vez más, y el brillo en sus ojos era profundamente profundo. «Mamá», dijo con tristeza y una ternura que Ana no podía ignorar. «¿Por qué te arriesgas tanto?». «Porque siempre seremos más fuertes juntas», respondió Ana, firme. El conflicto entre la luz y la oscuridad estalló. Todo fue un torbellino de gritos y brillantes llamas de esperanza. La habitación tembló mientras la sombra intentaba desgarrar los lazos que unían a madre e hija, pero Ana supo que esa batalla no era solo suya. La luz brilló con una intensidad inigualable, abrumando la oscuridad. Ana se dio cuenta de que su sacrificio podría ser otra cosa, un acto reflejo empoderado por un amor que desafiaba todas las reglas del mal. La oscuridad comenzó a disolverse, pero un eco retumbó en su mente. «Esta no es la última vez que verás esta sombra, será el comienzo de algo más oscuro». El susurro se desvaneció, pero Ana sabía, en su alma, que al enfrentar esa oscuridad había despertado algo aún más terrible. ¿Qué otro terror estaría al acecho, esperando el momento para volver, más fuerte que nunca? La respuesta estaba por llegar, y el ciclo parecía no haber terminado. Ana se encontraba en un umbral entre la luz y la oscuridad, un espacio donde nada parecía fijo, y un frío sudor corría por su frente. La figura de Lucía se desvanecía lentamente, como un sueño del que uno intenta despertar sin éxito. «No. Lucía», clamó, pero la voz se le quebraba, inundada por el pánico que emergía de su pecho. Con un último destello, la figura de su hija desapareció, dejando a Ana sola con la oscuridad palpante. El eco de las risas infantiles resonaba aún en su mente, como un recordatorio cruel de que el peligro no había desaparecido. Cada sombra parecía moverse más rápidamente, susurros chillones giraban en el aire en torno a ella, cada susurro constituía un nuevo ladrón de su valentía. La neblina se espesaba, y de repente, todo comenzó a oscilar. La habitación pareció cambiar, haciéndose más pequeña, como si las paredes se cerraran lentamente, apretando su pecho. Ana dio un paso hacia atrás tropezando con lo que parecía ser un juguete olvidado, un pequeño oso de peluche que hacía tiempo no pertenecía a ella. Con desesperación,
Lo recogió y sintió como una punzada de nostalgia la atravesaba. Lucía, ¿dónde estás? Las sombras, ahora más agresivas, comenzaron a girar alrededor de ella, tomaban forma de rostros familiares distorsionados. Se dio cuenta de que eran figuras perdidas en su memoria, figuras de quienes alguna vez había querido, ahora rodeadas de un aura de desesperación. Su mente retrocedió al tiempo en que todo era simple y lleno de alegría, una época que suculenta era ahora un veneno al que se veía forzada a enfrentar. Solo quieres que te olviden, resonó la voz de su difunto abuelo, quien había sido una figura de sabiduría en su infancia. ¿Qué harás, Ana? El eco de su pregunta quedó suspendido en el aire, como una amenaza que se agarraba a su existencia. Ana podía sentir su determinación tambalear. No estoy lista para olvidar, susurró, sintiéndose impotente, con su corazón latiendo rabiosamente. Las sombras estallaron en un tumulto, y en medio del ruido, una nueva figura tomó forma. Era una mujer que lucía familiar, pero su boca sonreía con un desprecio aterrador. Siempre estuviste condenada a este ciclo, querida Ana. ¿Creías que podías cambiar algo simplemente con amor? La mujer se acercó, y Ana podía sentir el peligro desbordante, como una marea oscura que anhelaba consumirla. Lucía no podrá salvarte, y tú a ella. Todo es un juego, y tú nunca fuiste más que una pieza que se mueve en el tablero. ¿Qué quieres de mí?, gritó Ana, sintiendo la rabia burbujear dentro de ella. La risa de la mujer era como un eco de locura atrapada en el viento. Quiero que elijas tu lugar en nuestra historia. Cada sacrificio tiene un precio, y lo sabes muy bien. ¿Estás dispuesta a pagar? La angustia apretó su pecho como un yugo, el frío proveniente de la figura opresiva se intensificó, sacudiendo su firmeza. No voy a permitir que el miedo me consuma. He resistido demasiado, no voy a dejar que mis errores me definan. La mujer sonrió y, con un gesto de mano, el entorno de Ana cambió nuevamente. Ya no estaban en la habitación oscura, sino en una versión retorcida de su hogar, una ilustración de su historia familiar hecha carne. Bienvenida a tu pasado, Ana. Esta es la verdad que has tratado de evadir. La imagen de su hogar ardiendo se levantó de entre las sombras, las llamas danzando como demonios alegres. Cada grito resonaba como un eco aterrador y surge un primer plano de su propio rostro empapado en lágrimas. Todo el dolor de una vida llena de decisiones erradas chocó contra ella con una fuerza aplastante. Esto no es suficiente, déjame en paz, suplicó, pero su voz se perdió entre el caos. La figura de la mujer dio un paso hacia adelante, acercándose más. Siempre estaré aquí, Ana. No puedes escapar de lo que eres, y entonces todo se desvaneció, dejando a Ana suspendida en el vacío, su pulso resonando en un eco amplificado. La oscuridad la envolvió de nuevo, llenando su mente de dudas. ¿Qué precio tendría que pagar para proteger a Lucía? Y qué terribles verdades sobre su propia existencia quedaban aún al acecho. Un susurro en la brisa fría llenó el aire, la elección aún está por llegar. Ana comprendió que enfrentarse a la oscuridad era solo el principio. Un nuevo miedo germinaba en su interior, uno que prometía transformar la lucha en algo mucho más siniestro. ¿Qué más traería el próximo enfrentamiento? La respuesta, omnipresente, esperaba su oportunidad. Ana abrió los ojos en un instante, y con un aliento entrecortado, se dio cuenta de que yacía en el suelo de un lugar desconocido. No reconocía las paredes, cubiertas de un papel tapiz desgastado que parecía estar vivo, como si respirara junto a ella. En la penumbra, contornos vagos tomaban forma, y un escalofrío atravesó su espalda al notar que no estaba sola. Un roce frío en su mano hizo que se estremeciera. Miró hacia abajo y encontró el oso de peluche que había recogido antes. Su rostro desgastado y ojos apagados parecían llorar su triste historia. No puedo quedarme aquí, murmuró Ana, aunque la inquietud la mantenía paralizada. Oscuras proyecciones surgieron en su mente, gritos lejanos que pedían ayuda, ecos de una infancia perdida en el tiempo. Se obligó a levantarse, sabiendo que las sombras no eran solo las manifestaciones de su miedo, sino fenómenos que absorben la esperanza. Al levantar la vista, un pasillo largo y oscuro se extendía ante ella, con puertas cerradas a ambos lados. Una luz titilante al final parecía llamarla, como un faro en medio de la tormenta. Pero, justo en ese momento, escuchó risas, suaves al principio, pero que pronto se volvieron nítidas y burlonas. Ana. Ana, resonó la voz de Lucía, clara como el cristal, pero distorsionada por un eco sombrío.
Ven, mamá, ven a jugar. El sonido de su voz atravesó su corazón como un cuchillo, llenándola de una mezcla de esperanza y terror. ¿Dónde estaba realmente su hija? ¿En qué rincón de esa oscuridad se hallaba atrapada? Lucía, gritó, pero su voz fue absorbida por el ambiente opresor. Caminó hacia la luz, con el pulso acelerado, sintiendo cada latido un eco de su desesperación. A medida que se acercaba, las risas se tornaron en lamentos, una lluvia de memorias amorosas caía sobre ella, entremezclando alegría y angustia. Al llegar a la última puerta, Ana sintió algo en su interior que la mantenía alerta. La puerta estaba entreabierta, y al asomarse, se encontró con una habitación en llamas, luces titilantes que danzaban como demonios en la noche. Los rostros en las llamas eran familiares, sus ojos pidiendo ayuda, su boca silentemente gritando. Eran todas las decisiones que había tomado, los momentos que había decidido ignorar. No puedo ser responsable de esto, balbuceó, mientras giraba sobre sus pies, buscando la salida. Pero el eco de la mujer que había visto antes volvió a resonar. Te dije que nunca podrás hacerlo sola, Ana. Tu miedo a enfrentarte a tus propios demonios es el que te mantiene aquí. Ana sintió el frío volver a rodearla. Sin embargo, una súbita determinación brotó desde lo más profundo. No voy a permitir que me controlen, exclamó con una voz que resonó en la estancia, desafiando la oscuridad misma. La habitación titiló con su declaración, y las llamas comenzaron a disminuir. Pero, justo cuando creía que podría liberar a Lucía de su prisión, una sombra emergió detrás de ella, un rostro familiar distorsionado por la desesperación. Era una imagen de sí misma, sumida en un tormento que Ana nunca había querido enfrentar. No puedes escapar de lo que eres, Ana. El pasado siempre te alcanzará. Ana se giró, tratando de confrontar el horror que tenía ante ella. Pero, en un instante, el espacio se transformó nuevamente, y la oscuridad la absorbía una vez más. ¿Qué debo hacer?, gritó, desesperada por una respuesta. ¿Qué tengo que sacrificar para salvarla? El vacío comenzó a cerrarse a su alrededor, y nuevamente escuchó la voz de su hija, suave y distante. Mamá, yo estoy aquí, pero todavía no has entendido. Y en ese momento de caos, la risa ominosa resonó nuevamente, repitiendo una sola frase: el sacrificio siempre tiene un precio. Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo ella. La oscuridad prometía engullirla, dejando solo un eco de su haber, pero una chispa de esperanza brillaba en su corazón. Estaba en su camino a aceptar lo que había hecho, o el sacrificio lo llevaría a niveles nunca imaginados. Lo único que sabía era que el tiempo se acababa y la elección debía hacerse pronto. Ana sintió que su cuerpo caía a través de un abismo oscuro. El aire estaba helado, cortante, y llenaba sus pulmones como un puño. La voz de Lucía resonaba en su mente, etérea y distante como un susurro de viento. La oscuridad la envolvía, pero también comenzaba a comprender que esa sombra no solo era un vacío, sino un guardián de secretos olvidados. Cuando finalmente aterrizó, lo hizo en un suelo duro y polvoriento. Abrió los ojos lentamente, intentando enfocar su visión. A su alrededor, figuras encarnadas en humo se retorcían, tomando formas grotescas que creaban un espectáculo de pavor. Ana se llevó una mano a la boca, queriendo ahogar un grito, pero el sonido se deslizó como susurros que la rodeaban. Las sombras se movían, cantando melodías tristes, como un lamento eterno. ¿Qué es esto?, se preguntó, mientras un escalofrío recorría su columna. Detrás de ella, una voz grave se manifestó: el lugar donde los sacrificios son recordados, murmuró, y la tierra tembló por un instante. Era una presencia familiar, pero distorsionada. Ana giró para enfrentar su propio reflejo, un ser de sombras que portaba el mismo rostro que ella. Eres tú quien los encadena, Ana. No puedes huir de tus decisiones, dijo la sombra, su voz un eco sombrío del arrepentimiento. Ana sintió la verdad en las palabras: su vida había sido una cadena de decisiones que nunca enfrentó. No soy esa persona, gritó, con lágrimas brotando de sus ojos. Pero a medida que las lágrimas caían, el polvo del suelo absorbía su tristeza, alimentando a las sombras. Estas comenzaron a acercarse, empujadas por la tristeza y la culpa que habían sido sembradas en su interior. Con cada paso, un lamento resonante se alzaba. Las memorias de su pasado la atrapaban. Cristales de su vida se descomponían en 1000 pedazos. Lucía, sus risas, sus juegos, todo se transformó en frío. Desde su interior, una idea emergía, hirviente y desgarradora:
¿y si en vez de salvarla a ella, debo hacer un sacrificio? El aire se volvió denso, casi palpable. Un sacrificio y serás libre, resonó la voz entre sus pensamientos, alimentando la oscuridad. La sombra ante ella sonrió, una sonrisa cruel y reveladora. Ella puede quedarse aquí a cambio del peso que llevas. Pero debes decidir rápido, porque el tiempo se acaba y lo que ella necesita hoy, es una madre. Ana se sintió atrapada en una red de culpa y amor. Sabía que el camino estaba lleno de sombras, pero el miedo a perder a Lucía la obligaba a seguir adelante. La sombra levantó un dedo, el sacrificio se pide ahora. «Piensa en lo que quieres salvar que tengo que dar», preguntó, su voz temblando, y a medida que lo decía, la negrura a su alrededor comenzó a vibrar, iluminando rostros familiares agonizantes, sus ojos suplicantes. «Salva a tu hija, salva a tu corazón», la elección era abrumadora. Ana sentía que el suelo la absorbía, se daba cuenta de que renunciar a su propio pasado significaba perderse a sí misma. Gritos de angustia la rodeaban, mientras el tiempo continuaba su inexorable marcha. Entonces, el eco de Lucía se hizo más fuerte, y Ana se vio arrastrada hacia un dilema inimaginable. «Mamá, elige», resonó la voz de su hija, un lamento etéreo que la atravesaba como un rayo. «¿Qué vas a sacrificar para salvarme?». Con la atención fija en la figura oscura que se burlaba de ella, Ana sintió como su corazón se detenía. La opción palpitaba frente a ella. Hélices de luz y oscuridad resplandecían en su mente. ¿Podría ser capaz de lo impensable? El tiempo se había acabado, y el silencio se cortó con la pregunta, ¿cuánto estarías dispuesta a perder para liberarla? La decisión, a la que había llegado, le aterraba. Pero al mismo tiempo, una brasa ardía en su interior, empujándola a encontrar la valentía en la desesperación. De repente, las sombras comenzaron a acercarse, como si presintieran su respuesta. Una risa profunda resonó en la oscuridad. Ana tuvo que actuar. Su respiración se aceleró. Todo dependía de eso. «No puedo perderla, no otra vez», gritó, y la oscuridad se cernía sobre ella, como un manto implacable. Su elección estaba casi hecha, pero, antes de que pudiera pronunciarla, un grito desgarrador atravesó el silencio. «¡Mamá!». El mundo a su alrededor comenzó a girar y una luz deslumbrante emergió. Ana se sintió arrastrada hacia otra dimensión, y en ese instante, supo que lo que estaba en juego era más que la vida de su hija. Era su alma. Mientras el abismo la absorbía una vez más, la pregunta resonaba en su mente, ¿qué estás dispuesta a sacrificar, Ana? El terror se afianzaba en cada fibra de su ser, y con eso, su historia apenas comenzaba a entrelazarse con un misterio que podría romperla o liberarla. Ana despertó en un lugar que no era ni el abismo ni la luz, era una habitación oscura, con paredes de piedra frías y húmedas. El aire olía a moho y a algo más, un hedor que le recordó a la muerte. Se incorporó lentamente, su cuerpo adolorido y tembloroso. La última imagen clara que tenía en su mente era aquella sombra burlona, sus ojos hundidos y la advertencia de un sacrificio. A su alrededor, el silencio era ensordecedor, roto solo por el goteo lejano de agua que caía sobre el suelo. Ana se puso de pie, temblando al sentir la frialdad del suelo bajo sus pies descalzos. Miró hacia adelante, viendo un pasillo que se extendía en la penumbra, con una ligera luz al final que parecía llamarla. Lucía susurró, la voz le sonó casi ajena en este lugar tenebroso. Caminó hacia la luz, cada paso resonaba en las paredes. En su mente, las sombras se burlaban de ella. «¿Qué tienes que ofrecer?», preguntaban, y esas palabras se repetían hasta convertirse en mantra. Al final del pasillo, la luz se intensificó, y pronto descubrió que no era más que un túnel que se abría a un mundo aún más oscuro, con figuras que danzaban en las sombras como espectros. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Dónde está mi hija?», gritó, pero su voz se ahogó entre los ecos de risas malignas. Repentinamente, una puerta de metal rechinó y se abrió, revelando una vasta sala iluminada por antorchas que ardían en las paredes. En el centro, un altar rodeado de sombras. De inmediato, reconoció a Lucía, de pie, inmóvil, como si estuviera atrapada en un sueño. Un hilo invisible parecía conectar a madre e hija, pero lo que Ana sentía no era solo amor, sino un horror indescriptible. Lucía corrió hacia ella, pero unas manos oscuras surgieron del suelo, retorciéndose y atrapándola. Ana lloró, luchando por soltarse mientras las sombras se reían.
Eres tú la que puede cambiar esto, decía una voz familiar, que resonaba con el eco de su propia desesperación. No. Déjame ir, gritó, y en la penumbra, esas figuras oscurecidas comenzaron a transformarse en rostros que conocía, cada uno un fragmento de su pasado y de lo que había dejado atrás. Faltaban las risas, y solo quedaban miradas de decepción. ¿Por qué no me eliges a mí, Ana? ¿Por qué prefieres a ella? Las sombras le suplicaban con sus voces entrelazadas. Ana sintió que su corazón se partía. Momentáneamente, la duda anidó en su mente. ¿Realmente podía dejar atrás a los que había herido para salvar a su hija? Las sombras avanzaron, y la atmósfera se volvió opresiva, cada susurro enfurecido alimentaba su miedo. El sacrificio debe ser hecho pronto, antes de que caiga la última de las estrellas, pronunció la sombra más grande, tomando forma a su lado, sus ojos destellando con ansias malignas. Ana cerró los ojos, atrapada entre la desesperación y la culpa. En ese instante, comprendió que la oscuridad no era solo un enemigo, era una parte de ella misma, una parte que siempre había intentado ignorar. Era la culpa por cada decisión que había tomado, cada vez que había optado por sí misma en lugar de por aquellos que la amaban. Si quieres salvar a Lucía, debes enfrentar lo que has hecho, repitió el eco de su propio miedo. Las sombras se acercaban, chasqueando dedos y esperando su respuesta. Ana sintió un ardor en su pecho, una revelación. ¿Pero qué debo sacrificar realmente?, se preguntó en voz alta. El silencio cayó brevemente, como si la habitación misma esperara su respuesta. Justo cuando estaba a punto de rendirse, una luz brillante apareció desde la oscuridad, algo tan puro que hizo que los ecos se apagaran y los rostros comenzaran a desvanecerse. Mamá, por favor, resonó la voz de Lucía, clara y fuerte. Elige. Suplicó, la decisión era más compleja de lo que imaginaba. Lo que ella sacrificara no solo definiría su futuro, sino que también marcaría el destino de su hija. Ana respiró profundamente, y justo cuando estaba a punto de decidirse, algo en el rincón de su visión la distrajo, una sombra diferente, más oscura y más fuerte. Avanzaba hacia ellas. ¿Qué es eso?, pensó, el terror volviendo a apoderarse de ella. La niebla se arremolinaba a su alrededor, y la verdadera opción frente a ella se volvió aterradoramente clara: el sacrificio podría ser mayor de lo que jamás imaginó. No puedes dejarla ir. Un grito tronador brotó de lo profundo de la noche. La pregunta que la atormentaba se intensificó: ¿qué estás dispuesta a sacrificar, Ana? Y antes de que pudiera comprenderlo del todo, la luz brilló una vez más, y el destino de todas las almas en juego se precipitó hacia el abismo. El horror se cernía sobre ella, así, con el frío calándose en sus huesos y el eco de la angustia resonando entre las sombras, su decisión la llevaría a un lugar del que no podría regresar. Ana se quedó paralizada, la oscuridad a su alrededor pulsaba con una vida propia. La sombra que se acercaba estaba formada por una maraña de lo desconocido, sus contornos apenas desenfocados, danzando como humo en una tormenta. Cada respiración de Ana se tornaba más entrecortada, su pecho se sentía atrapado en un puño helado. La voz resonante que había escuchado antes, no puedes dejarla ir, se había transformado ahora en un murmullo, repetido por los rostros sombríos. Sus miradas, esos ojos que reflejaban dolor, eran un recordatorio cruel de su pasado, de las decisiones que la habían llevado hasta aquí. Lucía, gritó nuevamente, pero su voz se desvaneció en la vastedad de la sala. Las sombras comenzaron a acercarse, sus formas retorcidas y sus manos gélidas se extendían hacia ella, como si quisieran arrastrarla hacia el abismo. Ana sintió la desesperación anidar en su corazón. El tiempo parecía detenerse. Cada segundo que pasaba era una eternidad, y el terror se manifestaba en un ardor creciente en su interior. El sacrificio, repetía una y otra vez la voz omnipresente, burlándose de su angustia. Cerró los ojos, intentando reunir el coraje que le había abandonado. La imagen de su hija, Lucía, flotó en su mente, su sonrisa resplandeciente. No puedo, musitó, sintiendo como el sudor frío recorría su frente. La sombra oscura se detuvo, como si aguardara su respuesta, y, en ese instante, algo cambió en el aire. Mamá. La voz de Lucía rompió la pesadilla. Era un grito cargado de escalofríos, pero también de esperanza. Ana miró hacia donde recordaba haber visto a su hija. La visión de Lucía parecía temblorosa, como si la luz que la rodeaba quebrara la oscuridad a su alrededor. Elige, mamá. No dejes que te lleven.
Las palabras retumbaban, inquebrantables. La pequeña estaba allí, aún cautiva, pero había una chispa de valentía en sus ojos, lista para luchar. La sombra comenzó a reír, un sonido atroz que retumbaba en su mente. ¿Qué puedes ofrecer, Ana? ¿Qué puedes sacrificar para salvar a tu hija? Ana sintió que su garganta se cerraba. No tengo más que mi vida, ¿es eso lo que quieres?, gritó, pero la verdad la golpeó. La vida sola no era suficiente, necesitaba más. La culpa de lo que había hecho la había llevado a este lugar oscuro, y ahora podía ver la verdad, aquel sacrificio necesitaba ser algo más profundo. Debo enfrentar mi oscuro pasado, mis decisiones, susurró para sí misma, el miedo transformándose en determinación. Sintió que los ecos de aquellos a quienes había decepcionado se intensificaban a su alrededor. La sombra se abalanzó sobre ella, ansiosa. No tengo miedo, proclamó Ana, sus palabras resonaron y con cada sílaba, la luz a su alrededor comenzó a ganar fuerza. Las sombras retrocedieron momentáneamente, como si fueran repelidas por su resolución. ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo? ¿Tu bienestar por el de ella? La voz interrumpió la calma que comenzaba a crecer, como si cada palabra estuviera fabricada de veneno. Antes de que pudiera reaccionar, las risas enfurecidas de las sombras llenaron la sala, una cacofonía que resonaba en su cerebro y en su corazón. Elige lo que amas, Ana. Pero recuerda, existe un precio que pagar. Con la mente nublada, vislumbró opciones en su interior. Los recuerdos de momentos felices con Lucía, de risas, de abrazos y de noches contadas bajo las estrellas, se mezclaban con las decisiones que habían llevado a la angustia que sentía ahora. La verdad era innegable, el sacrificio la consumiría. Lo haré, murmuró en un susurro resuelto, sintiendo el poder de su entrega. Pero en lugar de satisfacción, un terror aún mayor invadió su ser. La sombra oscura sonrió, y con esa sonrisa, Ana vio que lo que había elegido era más grande, un profundo sacrificio que podría hundirlas a ambas, y entonces, la sala se estremeció. No hay tiempo, un grito desgarrador de Lucía se escuchó, y Ana vio como algo más se cosía en la penumbra, una figura aún más oscura que las demás, alimentada por la angustia de su elección. ¿Qué es eso?, pensó Ana mientras el miedo volvía a envolverla, fuerte y palpable. La angustia que había tratado de dejar atrás había regresado, desbordándose, todo hacía que su corazón latiera con desesperación. Prepárate, Ana. Lo que viene podría ser lo peor, o lo mejor. La risa siniestra resonó, y justo antes de perderlo todo en la oscuridad, un grito desgarrador se alzó, dejando a Ana con una pregunta: ¿podría realmente salvar a su hija, o a sí misma? Las sombras avanzaban. Y con cada paso, un nuevo horror la acechaba, como un eco olvidado de lo que realmente estaba a punto de sacrificar. El destino estaba a punto de revelarse. La luz brilló intensamente y, repentinamente, Ana quedó atrapada en un abismo de sombras y ecos distorsionados. De su corazón, brotó una vigilia ardiente y ferviente por Lucía. No voy a permitir que esto me consuma, se gritó a sí misma mientras, con cada paso, luchaba por avanzar en un mundo que parecía tambalearse entre la vida y la muerte. Decídete, Ana, ¿estás lista para sacrificar? Resonó la sombra que la observaba, burlándose de su confusión. Esta realmente no era solo una elección entre su vida y la de su hija, era un duelo entre su pasado y lo que aún podría ser. Las risas de Lucía reverberaban en sus recuerdos, empujándola hacia adelante. Mamá, por favor, murmuró el eco de su niña, su voz mansa como una brisa cálida, evocando recuerdos de momentos felices que ahora parecían lejanos. Esto comenzó a desmoronar las paredes del pavor que la rodeaban, con el corazón a punto de estallar. Ana sintió que lo único que podía ofrecer realmente era su culpa, ese veneno que había estado arrastrando. Elijo la verdad. Renuncio a aquel pasado que me ha traído hasta aquí, gritó con toda su fuerza, sintiendo que cada palabra liberaba un poco de la energía oscura que estaba a su alrededor. En ese instante, las sombras empezaron a agitarse, burlonas, pero Ana resistió. Tan profundo fue su grito de desesperación que una luz brillante emergió de su ser, iluminando el espacio y ahogando el aire en un clamor poderoso. Las sombras se retorcieron con una ira palpable al chocar contra esa luz, como si su propia existencia estuviera en juego. Lucía, gritó, viendo como una figura etérea aparecía en la bruma. El rostro de su hija brillaba con una pureza que desafiaba toda oscuridad, su mirada transmitiendo amor y fortaleza. Estoy aquí, mamá.
Nunca te he dejado, dijo con una voz que resonó como un eco de esperanza. Ana sintió como el dolor se desvanecía, reemplazado por una arrolladora compasión que incluyó cada decisión que había tomado, cada miedo que había dejado atrás. Voy a romper este ciclo, proclamó, avanzando hacia la luz que se extendía entre ellas. Al hacerlo, sintió que las sombras la atacaban, pero la luz en su interior se intensificaba, las risas ominosas se extinguieron, así como los rostros doloridos de su pasado. Sin embargo, todavía había un manto de oscuridad que la acosaba, una elección entre miedo y amor que estaba aún por decidir. En un último intento por mantener su determinación, dio un paso hacia su hija y sintió que un hilo invisible las unía, un cordón que nunca debería haberse cortado. Para salvar a Lucía, la oscuridad debe ser enfrentada, le susurró una voz antigua que parecía provenir del mismo corazón del universo. Ana entendió que el sacrificio que tenía que hacer no era sobre su vida, sino sobre los miedos que la habían sellado en esa prisión emocional y la culpa que la había mantenido cautiva. Con cada paso hacia adelante, la sombra más grande, la representación de todas sus dudas, se abalanzó sobre ella, gritando que retrocediera. Pero Ana endureció su corazón y alzó su mano. Elijo el amor y la verdad, resonó su voz. Y, al hacerlo, sintió que la negación que había sostenido durante tanto tiempo se desintegraba en una explosión de luz. La habitación brilló y, como el alba que sigue a la noche más oscura, Ana vio su vida fluir detrás de ella, como un río que arrastra recuerdos. Gracias, mamá, sollozó Lucía en un cálido abrazo de luz, llenando a Ana de esperanza. El sacrificio que había hecho renacer no solo su amor por Lucía, sino también un nuevo entendimiento de sí misma. No hay más sombras, pensó Ana, sintiendo como la oscuridad se dispersaba a su alrededor, llevándose consigo cada remanente del miedo y la culpa que había cargado. Mamá, gritó Lucía una vez más, pero esta vez la pequeña estaba en sus brazos. La oscuridad se desvaneció como un mal sueño, dejando solo la calidez de su hija. Ana respiró profundamente, un nuevo aire llenó sus pulmones, uno que no estaba contaminado por temores pasados. Juntas, madre e hija se encontraron en un ciclo nuevo. El peso se había levantado, y aunque sabían que los ecos de la oscuridad podrían volver, ahora tenían la fuerza para enfrentar cualquier sombra que acechara en el futuro. Mientras la nueva luz brillaba alrededor, Ana prometió en su corazón que nunca más permitiría que el miedo definiera sus pasos. Estaban a salvo, juntas y fuertes, nunca se supo del vecino ni de las sombras en el barrio, lo que quedaba era un rayo de esperanza, un amor que rompió cadenas, que desafió a la misma oscuridad. La historia de Ana y Lucía no terminó, sino que renació, floreciendo en ese amor inquebrantable que las unía. Y así, en la luz del nuevo día, se alejaron, listas para enfrentar todo lo que la vida les tenía preparado, dejando atrás un eco de risas que nunca se desvanecerían. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que podamos seguir creando contenido que te atrape. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final es crucial, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo hace la diferencia.